El tema que se abordará en este video es el liberalismo económico. Para comenzar, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de la iniciativa individual y busca limitar la intervención del Estado tanto en la vida política, económica, social y cultural. Es un pensamiento filosófico en el cual se considera que el fundamento esencial de nuestra sociedad está en la actuación libre de las personas, lo que permite un uso más armonioso en los recursos, respetar la libertad de los demás y exigir que el resto la respeten. Como bien sabemos, la libertad de uno acaba donde comienza la libertad de los demás. Y para que el pensamiento liberal se logre, es importante contar con tolerancia y razón, pues así el camino de la libertad de cada persona será más satisfactorio y desarrollará sus actividades de manera más eficiente. Y al ser una actividad que escoge libremente, generará un bienestar que trascenderá su entorno privado y alcanzará un alto nivel de bienestar social. Desde finales del siglo XVIII es posible distinguir entre distintos tipos de liberalismo, como el político, social y económico. En este caso se hablará de liberalismo económico. Esta doctrina económica fue desarrollada durante la Ilustración, desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa. Inicialmente formulada por Adam Smith, quien propuso la mínima interferencia del Estado en la economía del siglo XIX. Se resume en la expresión francesa laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Después de esto, el crecimiento de los mercados mundiales de bienes y de factores de producción hizo que las ideas del liberalismo ganaran apoyo entre los industriales, los comerciantes y los inversionistas. Los gobiernos influidos por estos grupos fueron adoptando medidas económicas liberales. Se permitió la libre circulación de los productos, capital y trabajadores, permitiendo sus movimientos dentro y fuera de Europa. Ahora bien, ¿quiénes son los representantes históricos de esta doctrina? Adam Smith, economista y filósofo británico, fue considerado el padre de la economía liberal capitalista. Pero hubo otros pensadores que realizaron importantes aportaciones teóricas a la doctrina económica liberal. En plena Edad Media, San Antonio de Florencia expuso razonadamente estas ideas, y según Joseph Schumpeter, es la primera persona que realiza un análisis amplio de la economía, que luego se sistematizó de manera más detallada en el siglo XVIII con Adam Smith, Jeremy Bentham y Thomas Malthus, y ya en el siglo XIX con David Ricardo y John Stuart Mill. El otro gran economista del siglo XX, que también revitalizó los postulados liberales, fue Milton Friedman, que recupera la relevancia del mercado y reduce la participación del Estado a la política monetaria. Adam Smith, cuyo famoso tratado de investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, más conocida por su nombre abreviado La riqueza de las naciones, en 1776, constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico de la industria y el comercio entre los países europeos. Esto permitió crear la base del liberalismo económico. En este libro propuso limitar la intervención del Estado, garantizando el orden público y la paz social, así como un sistema de justicia capaz de hacer cumplir las leyes ya con las regulaciones, ya con los impuestos en materia económica, pues considera que las relaciones comerciales deben efectuarse en un marco de libertad e igualdad de condiciones, bajo los principios de la iniciativa individual y privada, donde sean las fuerzas propias del mercado y la búsqueda del individuo de su propio beneficio material, lo que impulse el proceso productivo de una nación, todo lo cual en teoría la conduciría a la riqueza y al bien común de todos sus habitantes. El propósito de Smith, como el de los fisiócratas y los mercantilistas, era descubrir el procedimiento de enriquecer al Estado, como demuestra su título, pero llega al convencimiento de que es condición previa al enriquecimiento de los individuos. Para él era inútil la intervención del Estado,
que habían planteado ya los mercantilistas. Para él, el orden se establece por sí mismo, por el juego de la oferta y la demanda, ya que si un producto es solicitado, sube el precio y se favorece su elaboración, con lo que todo vendedor es retribuido según la importancia de los servicios que presta. La actividad concurrente garantiza el orden, la justicia y el progreso de la sociedad. También menciona que todo hombre, con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar perfectamente libre para abrazar el medio que mejor le parezca, para buscar un modo de vivir y sus intereses, y que puedan salir sus producciones a competir con las de cualquier otro individuo de la naturaleza humana. Esto nos dice que la clave está en el trabajo, el cual es fundamental para la economía de las naciones, y las naciones podrían ser más ricas entre mejor aprovecharan el trabajo. El individuo buscará sus propios modos de crear intereses y podrá competir con otros sin violar las leyes vigentes, sin que el Estado impida el desarrollo de la producción y la repartición equilibrada de las riquezas, así como también que el individuo debía ser libre para producir sus riquezas como mejor le conviniera y libre para usarlas como quisiera. Con ello se hallaron las bases de libertad de competencia y libertad económica. Refirió que la división del trabajo permitía el incremento de la producción y por tanto del desarrollo de las sociedades, pues en la medida en que los individuos obtuvieran más bienes que satisfacieran sus necesidades, la sociedad podría ser más próspera. La división del trabajo había hecho posible que ciertas regiones se especializaran en determinada producción y que los excedentes generados pudieran ser comerciados por los de otra región, motivando el intercambio. Con lo anterior podemos ver que el sentido de su crítica estaba enfocada a promover el incremento del intercambio entre las naciones y eliminar las barreras que el Estado había impuesto, evitando que el comercio se desarrollara libremente. Otro punto importante en este tema son las bases del liberalismo, las cuales son la propiedad privada, el contrato individual y la mano invisible. Esto nos dice que es necesario la no intervención del Estado, regular las relaciones del mercado, evitar la competencia desleal y guiar a los individuos que sigan sus intereses. Estos principios constituyen un ideal económico y sentaron las bases del pensamiento económico liberal, que se extendió por todo el mundo al compás de la industrialización. Esta doctrina sostiene muy fuertemente que la economía es un organismo vivo, regido por tres leyes naturales: la ley de la iniciativa, de competencia y de mercado. La ley de iniciativa detecta una necesidad en la sociedad y obtiene un beneficio propio, fabrica un producto o brinda un servicio que satisfaga la necesidad. Lo negativo de esta ley es que quien lo haga podrá ponerle precio arbitrario. La de competencia es la iniciativa que otros comiencen a competir fabricando lo mismo que quien haya tenido la iniciativa. Se genera la competencia de calidad y precio. Lo positivo es que se nivelan los precios del producto o servicio. Lo negativo es el exceso de producción y la baja calidad de algunos productos para competir en precio. Y la ley de mercado está compuesta por dos leyes: la ley de la oferta y la ley de la demanda. Si en el mercado hay más oferta que demanda, se genera un proceso de depuración, en donde queda en el mercado el que se tenga mejor relación calidad y precio. Y quien sea depurado comenzará el ciclo de vuelta pues en otra categoría. En síntesis, se podría decir que algunas de las características de este liberalismo son: el Estado no debe intervenir en la economía, dejar hacer, dejar pasar, producir y exportar sin barreras y regulaciones. Y para que el sistema funcione es fundamental que la sociedad esté ordenada y en armonía, y el Estado debe garantizar ese orden mediante una constitución. La acumulación de las ganancias lleva al progreso de la sociedad y la organización del trabajo obliga a la eficiencia y la productividad. La ley de la oferta y demanda determina el precio efectivo del producto
El mercado se autorregula de forma transparente, es como una mano invisible que va acomodando los precios de las mercancías en venta. El salario es lo que paga un obrero por su trabajo y la ganancia es lo que obtiene de la venta de los productos fabricados, y el origen de la riqueza es el trabajo. El liberalismo económico es el más difundido, ya que es defendido por las grandes corporaciones y los grupos económicos más fuertes, pues al limitar la intervención del Estado en la vida económica de una nación, le asigna la función de asegurar el mantenimiento del orden y la vigilancia del cumplimiento de la ley, las cuales son garantías para el funcionamiento de toda sociedad. Las fuerzas del mercado las que establecen los precios y los salarios. Aunque posee algunas contras, pues esta beneficia en gran parte a empresas poderosas sin tomar en consideración los intereses del resto del mundo. El liberalismo económico se convirtió en una ideología explicativa de la economía del mercado, llegando hasta nuestros días con una libertad de mercados para crear empresas gigantescas, contratar o despedir trabajadores y establecer los precios de los productos, así como la no intervención del Estado en la economía con una libertad en la oferta y la demanda, favoreciendo el proceso de la industrialización y acumulación de capitales. La bibliografía que se utilizó para este video fueron el libro de Riqueza de las Naciones de Adam Smith, un video documental de la riqueza de las naciones de Adam Smith, la página de la historia del mundo contemporáneo de liberalismo económico, el antiguo régimen de la Ilustración, el liberalismo de Adam Smith, y Adam Smith, el padre de la economía y del liberalismo económico. Gracias.